proveedores. Confirmas, José, si me escucha. Y bien. Sí, se escucha perfecto. Bueno, entonces en el día de hoy estamos muy complacidos que se estén conectando a las personas interesadas en esta capacitación. Nosotros venimos trabajando con estas capacitaciones desde el 2016 y a partir del 2020 con la pandemia, pues venimos haciendo virtuales, lo cual nos ha traído muy buenos resultados, porque pasamos de tener aproximadamente 40, 50 personas de manera presencial, pasamos el año pasado a tener un promedio de 376 personas conectadas. Entonces, antes de continuar y darles pues como unas explicaciones iniciales, antes de iniciar con la capacitación del día de hoy en conceptos básicos de contratación, nuestra subsecretaria Lady Jiménez nos va a dar un saludo. Doctora Lady, bienvenida. Juan, buenos días. ¿Me confirman, porfa, si me ven y me escuchan bien? Sí, señora, se ve. Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en este inicio de sesiones del año 2023. Es realmente muy gratificante ver la cantidad de personas que se encuentran conectadas y que nos han estado acompañando y que nos van a acompañar esta mañana. También les cuento que en el año 2022 tuvimos resultados significativos y muy importantes de la asistencia. Logramos entre estos 2 años que llevamos más o menos, o desde 2020, estamos virtual por los temas de pandemia. Un momentico, qué pena, vamos a solucionar que tenemos una interferencia. De pronto, doctora, con un audífono, si tiene de pronto un Sí, audífono, ya revisamos con los compañeros que están también conectados acá desde la oficina. Probablemente eso estaba causando alguna interferencia. Bueno, les decía a todos los asistentes que desde el año 2020, que por los temas de pandemia nos tocó iniciar estas capacitaciones de manera virtual, porque pues claramente nos supuso a todos muchos cambios, no solo en la vida cotidiana, sino también laboralmente, pues realmente ha sido un escenario que nos ha llevado a poder llegar a muchos espacios donde tal vez con la presencialidad nunca habíamos podido tener la posibilidad de hacerlo, y llevamos entonces más de 10.000 personas capacitadas que se han conectado a las sesiones, lo que para nosotros significa realmente un motivo de orgullo y de alegría, y esperamos llevar esta escuela también unos pasos adelante, a avanzar de la mano de todos ustedes, que como les decía en la primera sesión que tuvimos presencial, en esa primera sesión estuvimos enfocados más en MIPYMES y en empresas de mujeres, donde tocamos algunos temas, digamos, muy específicos, y tuvimos algunos invitados de entidades del conglomerado, pues que la escuela realmente, como su nombre lo indica, es de ustedes, de los proveedores, y en ese sentido también esperamos tener, digamos, una interacción muy importante, que ustedes, a través de la experiencia que ya han tenido, puedan comunicarnos y decirnos cuáles de los temas que hemos visto creen que es importante también que abordemos nuevamente, si es necesario profundizar en alguno, o que incluyamos temas que no hemos tenido la oportunidad entonces también de capacitar hasta el momento en la escuela. Espero pues que el día de hoy, con los temas que vamos a tratar también, sea muy productivo, muy valioso, para que ustedes tengan la oportunidad de seguir aprendiendo y capacitándose de la forma en la que pueden presentar los procesos acá en el distrito y en otras entidades pues del nivel público, porque digamos que las bases o los conceptos que tocamos acá les sirven en general para cualquier tipo de proceso de selección abierto en el que se quiera presentar, no solo acá en el distrito de Medellín y sus entidades de conglomerado, sino entidades también a nivel nacional. Decirles que todavía continúa habiendo, digamos, actualizaciones y cambios normativos
va a nosotros a representar, nuevamente replantear algunas situaciones de los procesos de selección. Recuerdo entonces también que ya estamos haciendo la limitación a MIPYMES desde los procesos de mínima cuantía, por lo que es importante también, como les manifestaba en la sesión que tuvimos presencial, los procesos de mínima cuantía en el distrito son los que más tienen a veces vocación de declararse desiertos o que tienen un único o pocos proponentes. Entonces también recuerden que ya esos procesos de mínima cuantía se pueden limitar a MIPYMES. Estamos trabajando, que yo creo que es una duda que tienen muchos de ustedes o de las empresas que son de acá del territorio, cuando vamos a empezar a hacer esa limitación también territorial. Y ya también les informo que estamos trabajando en los análisis de estudios de sector para entonces aplicarlo debidamente y hacer las limitaciones territoriales cuando proceda. Nuevamente, entonces, agradecerles la participación, la asistencia. Esperamos que ustedes también sean voceros y replicadores de esta estrategia y que tengan un día y una jornada muy productiva en esta mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Doctora Lady, muchísimas gracias por su intervención. Entonces, voy a intentar colocar un videito que de pronto ahorita no me estaba funcionando. Intentamos una vez, si no, entonces no lo colocamos para no demorar la sesión. Esperen un segundo. Hace 6 años se creó la Escuela de Proveedores con el objetivo de generar acercamientos con los proveedores, potenciales proveedores y personas interesadas. Para darles capacitaciones en contratación estatal como con... Bueno, entonces no nos está funcionando este video, ahorita lo probé y entonces ya no nos funciona la parte técnica que nos puede pasar virtualmente o también presencialmente, también nos puede fallar el sonido, el video bien. Bueno, entonces esperen, les comparto la presentación. Bueno, acá básicamente lo que quiero contarles de mi presentación. Bueno, aquí de mi presentación. Entonces aquí básicamente lo que quiero contarles es que nosotros somos gestión de proveedores, el equipo de gestión de proveedores, donde lo que hacemos es fortalecer el relacionamiento con los proveedores y contratistas a través de estrategias pedagógicas, comunicacionales y de información, asegurando la diversidad de proveedores requeridas para las compras en las diferentes categorías que ofrezcan ventajas competitivas en los procesos de contratación. En ese sentido, tenemos esta escuela de proveedores, como decía la jefe, el año pasado cerramos con un promedio de 376 personas por sesión. En este momento veo conectadas más de 403 personas. Ahora me asusté porque nada más vi 99, pues veía por allá en una partecita 99. Yo, bueno, ¿qué habrá pasado? Porque ya pues hemos tenido, digamos, reconocimiento a nivel nacional. Se conectan desde entidades de diferentes ciudades, gobernaciones, capitales y personas interesadas en estas capacitaciones. Resaltar que el año pasado también ganamos un reconocimiento por la OEA, la Organización de los Estados Americanos, en su 10ª edición del Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva 2022. PIGEP, entre 17 experiencias innovadoras preseleccionadas y 48 postulaciones provenientes de 9 países como Argentina, Bolivia, Brasil, entre otros. Entonces la estrategia de Escuela de Proveedores fue reconocida con una mención honorífica. Con este premio se resalta y promueve la innovación en la gestión pública y Medellín se posiciona como líder en contratación del país y referente en Latinoamérica en compra pública estratégica. Lo que queremos con estas capacitaciones, como lo decía la subsecretaria, es minimizar esos errores técnicos a la hora de presentar las propuestas, que ustedes conozcan de primera mano cómo contrata el municipio de
que los vamos a estar invitando. Vemos la parte de SECOP 2, toda la parte de inscripción en SECOP 2, que es la plataforma para los que de pronto no están familiarizados con eso. Ahorita Valentina les va a hablar un poquito pues, sobre qué es eso. Pero no es el foco pues, de la capacitación de hoy. Vamos a tener una segunda parte donde les vamos a hablar de cómo se inscriben en SECOP 2, cómo presentan las propuestas en SECOP 2, ¿cierto? Que es la plataforma donde nosotros estamos obligados todas las entidades están obligadas a publicar los procesos de contratación de manera virtual. Todo queda allá, ustedes bajan las propuestas, las miran, montan las propuestas, ya no tienen que, como antes, que tenían que llevar la propuesta física y una propuesta física de 100, 200 folios, más la copia, entonces era un montón de papel, un atentado contra el medio ambiente. Entonces venimos aplicando esto de una manera muy exitosa y cada vez mejorando. Esta mención honorífica, pues obviamente es un reconocimiento para todo el equipo que trabaja conmigo, no solamente, yo solamente soy pues como la cabeza, pues el líder del proyecto de esta estrategia, pero todo hace parte de hago parte pues de un engranaje donde están todos los capacitadores, donde están todo mi equipo de logística que nos ayuda a convocarlos, a estar pendientes de ustedes, que se conecten. Y en fin, todas las personas, y ustedes pues los proveedores que hacen posible que esto sí sea algo realidad, ¿cierto? Porque qué tal que hiciéramos las capacitaciones y no asistiera nadie, pues sería pues como si se ganaran un premio, pero nadie se gana una mención honorífica, pero pues nadie va a esas capacitaciones. Entonces, bueno. Acá pues unas estadísticas pues importantes y que próximamente, el próximo mes vamos a tener una capacitación en registro único de proponentes, porque vemos que dentro de las estadísticas, cuando ustedes nos diligencian la asistencia y la inscripción, vemos que el 47% de las entidades se encuentran registradas en el RUP, el registro único de proponentes, y el 53% no tienen RUP. Entonces queremos traer de primera mano a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que nos explique efectivamente cómo se hace para inscribirse, la actualización, la renovación, para los que tienen RUP, saben que en abril es una renovación, para los que no tienen RUP, entonces que conozcan este registro, cómo funciona, los valores, cuánto vale, y que tomen la decisión de si se inscriben a este registro único de proponentes. Como ahorita nos va a explicar Valentina, nos va a decir para qué sirve ese registro único de proponentes, en qué modalidades se pide y en qué modalidades no se solicita. Bueno, acá pues dejamos esta presentación donde pues, los asistentes por ciudades, miren que acá hemos tenido desde personas de Valledupar, de Manizales, de Popayán, de Río Negro, entonces no solamente es una escuela para los proveedores de acá de Antioquia, sino también para toda la Colombia, y eso es lo que nos permite la virtualidad. Bueno, aquí nos han acompañado, sí, asistentes de Turbaco, Puerto Asís, Toledo, Antioquia, Yopal, Isla de Providencia, Paine, Cundinamarca, y muchas alcaldías, gobernaciones que les ha interesado esta propuesta, porque a veces en ocasiones no tienen toda la logística y toda de pronto la capacidad de llevar esas capacitaciones a sus proveedores, entonces se capacitan esas alcaldías, esas gobernaciones, estas entidades, y replican la información con sus empleados, con sus servidores. Bueno, también tenemos unas mesas de abastecimiento estratégico que las hacemos presenciales, donde nos reunimos con los proveedores de las diferentes categorías que tiene el municipio de Medellín. Para no hacer largo esta estrategia, simplemente la alcaldía de Medellín trabaja sobre el modelo de abastecimiento estratégico, donde el pilar son tener unas 22 categorías, ejemplo, eventos. Entonces todo el plan de compras, todos los procesos necesarios, todas las necesidades que tengan las secretarías alrededor de los eventos, ¿cierto? Lo relacionado con los eventos, se enmarca en una categoría de eventos, la cual tiene una persona, un categorizador, un profesional especializado que está pendiente de esa categoría y
pero tuvimos unos inconvenientes porque no todas las personas, o sea, después no nos consiguió. O sea, todas las personas que nos decían, sí, yo ya diligencié la inscripción, no nos conseguían. Como 50 personas se nos quedaron si nos quedamos sin la información completa de 50 personas, entonces me disculpan si de pronto la asistencia es un poquito larguita. Si quieren, les vamos recordando y ustedes la van diligenciando, pues pues demorará un minuto, pues un minuto. Antes demoraba 10 segundos, esta va a demorar un minuto, pero sí necesitamos toda esa información para llevar todas las estadísticas y poderlos invitar efectivamente a todas las capacitaciones y enviarles las memorias de esta presentación y la grabación. Bueno, entonces pues les recuerdo que estamos grabando pues obviamente para que les quede esta información. Y bueno, ya para dar paso a mi compañera Valentina Tamayo Gómez, ella es abogada de la Alcaldía de Medellín, es líder de programa de nuestra Subsecretaría de Selección y Gestión de Proveedores. Ella es abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho, ha sido asesora y líder de contratación en entidades públicas, docente universitaria, actualmente líder de programa de la Secretaría de Suministro y Servicios de la Alcaldía de Medellín, ya no somos, ya Alcaldía de Medellín, ya es Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que no se confundan allá. Ustedes ven aquí en la presentación, Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, es la nueva denominación que tenemos. Valentina, bienvenida. Juan Pablo, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañan hoy en esa, pues como primera escuela de proveedores de este 2023. Esperamos que sea de gran aporte para ustedes esta sesión. ¿Me confirmas, Juan Pablo, si se escucha bien mi audio y me ven bien? Sí, señora, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Valentina Tamayo Gómez, soy líder de programa de la Secretaría de Suministros y el día de hoy les vamos a exponer unos conceptos de utilidad para ustedes y que nos continúen acompañando durante todo el 2023 en las demás sesiones que tendremos de la Escuela de Proveedores. Voy a suspender el video para efectos de que la conexión sea un poco mejor en la presentación. Listo. Juan Pablo, ¿me confirmas por favor si ya se visualiza la presentación? Sí, señora, contratación pública. Sí, señora. Listo, perfecto. Si en algún momento tenemos dificultades con el sonido, Juan Pablo, por favor, entonces me interrumpes para que sea como corregido y podamos comprender como la totalidad de los temas, porque a veces acá, pues en el campo puede presentarse como algún problema de conexión eventual. Listo, sí, señora. Bueno, y recordar, Valentina, que para agilizar pues, esta capacitación, tenemos, para responder todas las preguntas, tenemos a un abogado jurídico también especializado y tiene mucha experiencia en contratación pública, Juan Diego Suárez, quien nos va a apoyar desde el chat a responder las preguntas que ustedes nos vayan realizando. Ya él me informará a mí si de pronto hay alguna que requiera de pronto como ampliar la información, entonces yo ya se la transmitiré a Valentina. Perfecto, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, antes de empezar como esos conceptos básicos, es muy importante que entendamos que la contratación estatal, a diferencia de la contratación entre particulares, pues tiene un marco jurídico un poco más desarrollado y reglado en cuanto al proceso de selección que debe emplearse en la contratación estatal. Digamos que partimos de la Constitución política por la importancia que es nuestra norma superior en el ordenamiento jurídico colombiano y pues la Constitución nos dice finalmente que el Estado debe o está dado a satisfacer las necesidades del interés general de la comunidad. Entonces de ahí parte que todas las necesidades contractuales
del mismo Estado, que es el interés general. Y posterior, digamos, a la Constitución, surge una serie de normas que han venido regulando el procedimiento para la selección de los proveedores y tenemos como primera norma en el mundo de la contratación estatal, pues la Ley 80 del 93, que dio, digamos, los primeros acercamientos a regular el procedimiento de selección para los contratos estatales. Posterior a la expedición de la Ley 80, se expide la Ley 1150 de 2007, que lo que ya viene a hacer la Ley 1150 es particularizar algunos aspectos que desde la Ley 80 quedaron citados de manera general y ya la Ley 1150 establece o señala de manera clara cuáles son las diferentes modalidades y causales de contratación y regula unos otros aspectos trascendentales en el proceso como es la selección objetiva de los oferentes. Posterior a la Ley 1150 de 2007, se expide la Ley 1474 de 2011, que es muy importante esta norma porque crea la mínima cuantía como una modalidad de selección transversal a cualquier objeto contractual. Y regula otros aspectos propios de la supervisión, la interventoría y las inhabilidades e incompatibilidades. Luego tenemos para resaltar la Ley 1882 de 2018, muy importante esta norma porque es la que crea y hace y establece como obligatorio el uso de los documentos tipo por parte de todas las entidades públicas. Tenemos un decreto muy importante que compiló todos los diferentes decretos que se han expedido en materia de contratación y es el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y siempre que tengo la oportunidad pues como de exponer estos temas hago mucho énfasis en ese decreto porque este decreto compila muchísimas normas de materia de contratación por lo que es importantísimo al momento de presentarnos en cualquier proceso contractual o sea como estructuradores de procesos contractuales, pues tener siempre presente no solamente las normas que acabo de citar, sino también este decreto. Y digamos que de manera transversal e importante, pues el Código Civil y el Código de Comercio, porque la Ley 80 estableció que en lo no previsto por ella nos debíamos remitir a las normas civiles y comerciales. Y aquí digamos que es muy importante resaltar que la contratación estatal no es tampoco tan alejada de la contratación entre particulares, porque lo que vino a hacer la contratación estatal fue regular unos aspectos específicos en el procedimiento de selección, pero recordemos que la esencia de la contratación nació en las normas civiles y comerciales que regularon la contratación entre particulares. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas tipologías contractuales que puede celebrar el mismo Estado, pues son tipologías que vienen dadas desde la norma civil o desde la norma comercial, porque vamos a ver más adelante que digamos, la ley 80 fue muy específica en las tipologías propias de la contratación estatal y pues en las demás, obviamente, nos tenemos que remitir al Código Civil y al Código de Comercio. Y aquí entonces pasamos a un punto muy importante y es diferenciar entre tipología contractual y modalidad de selección, antes de entender como todo el mundo del proceso de selección. ¿Y por qué es importante diferenciar? Porque una cosa es el tipo de contrato que vamos a celebrar y otra muy diferente es cuál va a ser ese canal o ese vehículo que vamos a emplear para seleccionar a ese contratista del Estado. Entonces, por tipología contractual se entiende ese acto jurídico que nos vincula a las partes para celebrar un contrato. Es decir, ¿qué es ese acto que nos genera obligaciones entre las partes de dar, de hacer o de no hacer? Y por eso, digamos que tenemos algunas tipologías señaladas en la Ley 80 y otras en las normas civiles y comerciales. ¿Cuáles son las expresamente tipologías contractuales señaladas en la Ley 80? Tenemos allí el contrato de obra pública, tenemos también la consultoría, tenemos la prestación de servicios profesionales. Y ya digamos que en el Código Civil, en el Código de Comercio, tenemos una serie de tipologías contractuales que las vemos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana como particulares, como lo son el arrendamiento, como lo son el usufructo, como lo son el comodato.
serie de tipologías que ya vienen dadas del Código Civil y el Código de Comercio, pero que todo el tiempo en los contratos estatales también los usamos porque el Estado también celebra ese tipo de contratos. Por otro lado, tenemos la modalidad de selección, que se refiere, es como les decía hace un momento, a ese vehículo que debemos utilizar como entidad pública para llegar a seleccionar a nuestro proveedor. Y que aquí vamos a ver que las modalidades son diferentes las unas de las otras porque dependen en todo caso de la naturaleza del objeto que vayamos a contratar y en algunos casos también de la cuantía del contrato que vamos a celebrar. Las modalidades de selección, entonces, que hoy se encuentran previstas en materia de contratación estatal son la licitación pública, la selección abreviada, la mínima cuantía, la contratación directa y el concurso de méritos. Cuando les decía hace un momento entonces que las modalidades dependen no solo de la naturaleza del objeto a contratar, sino también de la cuantía, acá vemos que la misma ley 1150 en el artículo 2 nos señaló que dependiendo del presupuesto de cada entidad se determina la menor y la mínima cuantía de esa entidad. Y acá digamos que tenemos en la presentación cuáles son los presupuestos de las entidades y cuánto es la menor cuantía y la mínima cuantía. A hoy el distrito en cuál rango está en este último rango. Nuestra menor cuantía está en 1.160 millones y nuestra mínima cuantía en 116 millones. Otras entidades públicas de diferentes categorías podrán estar en estas otras cuantías, ¿cierto? Pero por el tamaño que tiene el distrito, entonces estamos, y por su presupuesto, estamos en el último rango de la norma, por lo que nosotros estamos en el tope más alto de la menor cuantía y de la mínima cuantía. Ahora, digamos que ya para entrar en materia, vamos a empezar a explicar cada una de las modalidades de contratación, porque en esa medida vamos a poder entender como proveedores en cuáles podemos empezar a participar y cuáles podrán ser incluso modalidades de nuestro interés, teniendo en cuenta la naturaleza de las empresas que cada uno tiene. La licitación pública es la regla general por excelencia, lo dice la misma ley 80, es decir, es la modalidad de selección por excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay claridad frente a otra modalidad, pues debemos emplear la licitación pública y la modalidad que mayores garantías ofrece dentro del proceso contractual, porque como lo vamos a ver, es una modalidad que tiene los mayores tiempos en la selección del proveedor. ¿Para qué, digamos, tipos de contratos aplica la licitación pública? Aplica para la contratación de cualquier bien, obra o servicio cuya cuantía exceda o sea superior a la menor cuantía. Es decir, en el caso del distrito, que sea superior a los 1.000 salarios mínimos, que en el caso del 2023 equivale a 1.160 millones. Asimismo, como es la modalidad, digamos, que más garantías ofrece, pues también es la modalidad que más etapas trae dentro del proceso y que mayores requisitos implica en la selección de los proveedores. El criterio de evaluación, normalmente la licitación depende de una ponderación o una relación costo-beneficio entre el precio y la calidad, y también evaluamos otros factores como la industria nacional, el personal de discapacidad y recientemente con el decreto 1860 también se obtienen unos puntajes adicionales por ser emprendimiento o empresa de mujer o por ser MIPYME. Adicionalmente hay un factor específico para la obra pública que es la evaluación de la capacidad residual de los contratistas en materia de obra pública. Entonces, la licitación pública, reitero, es la modalidad, digamos, más garantista. Aplica para cualquier bien, obra o servicio y opera, en el caso del distrito o también de las demás entidades, cuando el valor exceda o sea superior al tope de la menor cuantía, que en el caso del distrito para el 2023 está en 1.160 millones. Pasando entonces a otra modalidad, tenemos la selección abreviada. La selección abreviada es una modalidad, digamos, por debajo de la licitación,
más reducidos que la licitación, como su nombre lo indica, es una selección abreviada y tiene, digamos que la característica de que aplica para contratar también cualquier bien, obra o servicio, pero también dependiendo, vamos a verlo más adelante, de ciertas particularidades según la causal de selección abreviada que, digamos, aplique según la naturaleza del objeto a contratar. ¿Cuáles son, digamos, las causales más importantes para efectos de claridad de ustedes como gerentes? Primero, la subasta inversa, que es una causal de selección abreviada y opera para los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ver con aquellos bienes o servicios que son homogéneos en el mercado y digamos que tienen una caracterización técnica uniforme frente a todos los proveedores. Ejemplo, los insumos de aseo y cafetería, los insumos de papelería, es decir, yo establezco la ficha técnica de una resma de papel y esa ficha técnica es uniforme en el mercado. Allí digamos que lo que como entidad nos interesa es, al ser un bien uniforme en el mercado, es quien nos ofrezca el menor valor. Entonces, el factor de selección, como su nombre lo indica, porque es una subasta, el único factor de selección en la subasta es el menor precio. ¿Para qué contratos aplica la subasta inversa como causal? Para aquellos cuyo presupuesto sea superior a los 100 salarios mínimos, que en el caso del distrito, como les decía ahora, son 116 millones de pesos y no tiene un tope máximo de cuantía. Vamos a ver entonces que la subasta, vamos a verificar siempre solo los requisitos habilitantes y los oferentes deben participar y resultan seleccionados en un certamen de subasta donde la subasta inicia con el presupuesto oficial y todos los oferentes deben empezar a ofertar de forma descendente hasta que no haya más lances y ese será entonces el oferente que resulta seleccionado. Tenemos otra causal de selección abreviada que es la menor cuantía y aplica para, esta sí es transversal, a bienes, obras o servicios cuya cuantía esté entre los 100 salarios mínimos y los 1000 salarios mínimos. Es decir, para el caso del distrito, entre los 116 millones y los 1160 millones. Y tiene como factor de evaluación una ponderación o una relación costo-beneficio, el precio y la calidad. Y adicional, como les decía también en el caso de la licitación, se evalúa la industria nacional, se otorgan puntos por el factor de industria nacional, por emprendimientos y empresas de mujeres y por la calidad de mi pyme. Tenemos otras causales de selección abreviada que ya son, digamos, muy específicas, como lo son los servicios de salud, cuando se declara desierto un proceso de licitación, o cuando se trate de productos de origen o destinación agropecuaria. Ya son unas, digamos, causales específicas, pero se tramitan en cuanto a los tiempos igual que una menor cuantía. Tenemos otra modalidad, entonces, vamos hasta acá entonces de licitación pública, selección abreviada que tiene varias causales, y acá vamos a pasar a otra modalidad que es el concurso de méritos. El concurso de méritos es una modalidad específica para contratar específicamente aspectos asociados a consultorías, prefactibilidades, estudios y diseños, interventorías, es decir, el concurso de méritos, como su mismo nombre lo indica, tiene como esencia en la selección, pues precisamente no mirar tanto el precio, sino las calidades y la idoneidad de quien voy a seleccionar para realizarme o una interventoría o una consultoría o un estudio y diseño. Entonces, en el concurso de méritos, lo importante y lo trascendental es la experiencia, no solamente del proponente, sino también de su equipo de trabajo, más que el mismo precio, como en las demás, pues, o a diferencia de las demás modalidades que hasta este momento hemos visto. Es decir, la esencia del concurso de méritos precisamente es la calidad de quien va a ser seleccionado y por eso aquí el factor de evaluación trascendental lo veremos cuando consultemos pliegos de esa naturaleza, es precisamente las calidades técnicas que pueden representar
cuando no exceda obviamente el presupuesto oficial, pero la esencia de la selección va a estar basada en factores técnicos que me demuestren que quien o quien va a ejercer ese contrato tiene una calidad especial técnica para desarrollarlo. Normalmente esta modalidad está asociada a todos aquellos objetos contractuales que están en el marco de la consultoría, es decir, estudios, diseños, diagnósticos, asesorías, prefactibilidades, interventorías, gerencias de proyectos, formulación de proyectos, es decir, el componente 100% intelectual. Y como les decía hace un momento, el criterio de evaluación entonces está dado por el equipo de trabajo o la experiencia específica del proponente, incluso es la única modalidad que permite otorgarle puntaje a la experiencia del proponente. Veremos que en las demás modalidades la experiencia del proponente es un requisito habilitante, no calificable. También tenemos la industria nacional, el personal en situación de discapacidad y también aplica para esta modalidad puntaje por por emprendimientos y empresas de mujeres y también por MIPYMES. Tenemos entonces como última modalidad concursal o por convocatoria la mínima cuantía y como les decía fue creada con la ley 1474 de 2011 y el legislador, digamos, fue muy sabio al crear esta modalidad porque antes de la existencia de la mínima cuantía, pues las entidades públicas nos vemos todo el tiempo expuestas a contratar bienes, obras o servicios de una cuantía muy pequeña, pues que no ameritaba adelantar un procedimiento de selección con tantos requisitos. Entonces la mínima cuantía surge como una respuesta también a que todos aquellos elementos que requiera la entidad estatal en su uso diario y que sean de una cuantía pequeña puedan tener un procedimiento mucho más rápido, más expedito, más simple y también, digamos que de cara a los clientes es una gran ayuda porque es la modalidad que menos requisitos tiene y que les permite acercarse en sus inicios en la contratación estatal a contratar con el Estado y empezar a entrar como en ese mundo y ir adquiriendo experiencia para posteriormente ir adquiriendo el RUP y presentando ya procesos más grandes. Aplica para procesos cuya cuantía no exceda el 10% de la menor cuantía. En el caso entonces de el distrito que no exceda los 116 millones de pesos, tienen menos formalidades que las demás modalidades porque acá no se exige registro único de proponentes, normalmente la experiencia es un poco más flexible, entonces es una modalidad que, digamos, los requisitos y en cuanto a tiempo es mucho más corta. Adicionalmente, es transversal a cualquier objeto contractual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo perfectamente contratar a través de mínima cuantía una obra que no exceda ese valor del 10% o un servicio o adquirir unos bienes o incluso contratar una consultoría siempre y cuando el presupuesto de esa necesidad no exceda el 10% de la menor cuantía. Y tiene como único factor de selección la mínima cuantía, el menor precio. Es decir, la entidad verifica el cumplimiento de los requisitos habilitantes y selecciona a quien tenga el menor precio. Como les decía entonces, tiene unas facilidades en la contratación de esta modalidad porque no exige registro único de proponentes, porque no hay, digamos que, mayores tiempos en la selección y acá digamos que, aclaro, hay un error en la presentación, si aplica ya la convocatoria a MIPYMES con la expedición de la ley 1860, ya la mínima cuantía puede ser limitada a MIPYMES, entonces todavía digamos que es una modalidad que busca precisamente incentivar a las pequeñas empresas o a las que apenas están entrando en el mundo de la contratación. Y todos los términos de selección son cortos porque es de a un día hábil. Vamos a ver entonces acá ya teniendo claro con estas modalidades concursales, reitero, son licitación pública, selección abreviada con sus diferentes causales, concurso de méritos y mínima cuantía. Y vamos a ver entonces que cada una de esas modalidades tiene unos tiempos diferentes en la selección y todas inician con la publicación de un proyecto de pliego de condiciones y un aviso de convocatoria pública, excepto la mínima,
la entidad para dar respuesta a las observaciones es el tiempo que se haya establecido en el cronograma del proceso. Y aquí quiero hacer, digamos, como un paréntesis muy importante, y es que es muy importante que siempre que estemos participando en cualquier proceso de selección, cualquiera sea la modalidad, el cronograma siempre debe ser como nuestro eje central para que las observaciones y cada una de las actuaciones se hagan dentro de los términos previstos en el cronograma, porque los cronogramas de los procesos, lo establece la misma norma, son tiempos preclusivos y perentorios. Eso quiere decir que una vez agotada cada etapa, pues se pasa a la siguiente etapa, es decir, ya no se revive nuevamente la oportunidad para realizar la actuación, ¿cierto? Entonces, una vez recibidas las observaciones dentro de esos tiempos establecidos en el cronograma, la entidad da respuesta de fondo a las mismas y opera solamente para la selección abreviada de menor cuantía. Los interesados, y eso es muy importante que lo tengan presente porque ahí digamos que hemos visto que algunos oferentes fallan en esta etapa, en la selección abreviada de menor cuantía, los oferentes deben enviar de los 3 días hábiles siguientes a la apertura oficial del proceso, la manifestación de interés. Y eso es un requisito habilitante, porque si no se remite la manifestación de interés y además no se hace la respectiva inscripción para el sorteo, pues no podrán en una etapa subsiguiente presentar la oferta. Entonces, es muy importante que cuando estemos participando en un proceso de selección abreviada de menor cuantía, manifiesten intereses a través del SECOP2 y adicionalmente realicen la inscripción en la página del distrito para poder que puedan ser sujetos al sorteo, porque esta modalidad, puntualmente esta causal, señala que cuando se reciben más de 10 manifestaciones de interés, la entidad debe realizar un sorteo y solamente los 10 que se resulten seleccionados son los que podrán presentar oferta. Entonces, si no realizamos esos dos pasos, posiblemente entonces no podremos resultar seleccionados para terminar presentando oferta. Ese sorteo es de manera aleatoria, se hace a través de la plataforma que tiene dispuesto el distrito para los sorteos y se hace precisamente de manera pública para que por efectos de transparencia todos puedan ver en tiempo real la realización de este sorteo. Entonces, ahí reiteradas, cuando estemos participando en una selección abreviada de menor cuantía, importante enviar la manifestación de interés a través del SECOP2 y realizar la inscripción para efectos del sorteo en la página del distrito. Entonces, aquí digamos que una vez realizada la apertura del proceso, salvo esta particularidad de la menor cuantía, pues se agotan unas etapas para que presenten observaciones al pliego definitivo y se surte puntualmente en la licitación únicamente la audiencia de aclaración y asignación de riesgos. Esta audiencia solamente se da en licitación pública, porque como les decía al principio, la licitación es, digamos, la modalidad con mayores etapas y mayores requisitos. Una vez entonces realizada la audiencia y recibida las observaciones al pliego definitivo, la entidad debe dar respuesta a las observaciones y pueden derivarse de esas respuestas eventualmente cambios a los pliegos de condiciones. Entonces la entidad debe expedir una adenda, que es el documento técnico que modifica el pliego de condiciones, y esas adendas siempre deben ser emitidas en unos tiempos que establece la misma ley, que son máximo 3 días hábiles antes de la fecha para presentar ofertas en licitación pública y en selección abreviada y concursos de méritos y en la mínima cuantía también, por lo menos un día hábil antes de la fecha prevista para presentar ofertas. Y digamos que tiene sentido que haya un tiempo máximo para que la entidad expida adendas y es que los interesados puedan conocer estas adendas y retirar sus ofertas y presentarlas nuevamente. Y aquí hago, digamos, también un paréntesis muy importante porque también le pasa mucho a los oferentes y es que el manual de Colombia Compra Eficiente en el uso del SECOP2 señala que cuando la entidad presenta una adenda o publica una adenda, si ya los interesados han presentado su oferta, deben retirar la oferta y volver a presentarla. Entonces es muy importante que estemos pendientes cuando estemos en un proceso. Si ya presentamos nuestra oferta porque fuimos muy juiciosos y lo hicimos antes del tiempo, pero la entidad publica una adenda, debemos retirar la propuesta y así digamos que no afecte esa adenda a nuestra propuesta, debemos nuevamente volver a presentarla, porque
forma, se entiende por no presentada la oferta. Ni siquiera es causal de rechazo, sino que simplemente se entiende por no presentar. Entonces tengamos muy cuidado ahí, oferentes, cuando suceda eso, estar pendientes siempre que la entidad no haya expedido una adenda para que retiremos oportunamente la propuesta y la presentemos nuevamente. Una vez entonces se presentan las ofertas, la entidad procede con la evaluación de las ofertas y publica un informe de evaluación, y en ese informe de evaluación se da a conocer a todos los interesados no solamente el resultado de la evaluación, sino también se les requiere para que subsanen todos aquellos requisitos que no afectan la asignación de puntaje. Y aquí también nuevamente hago un paréntesis importante, y es que es subsanable todo aquello que no incida en la selección, es decir, que no sea un factor de selección. Entonces, es muy importante que cuando presenten sus ofertas revisen sobre todo evitar cometer errores, porque no lo van a poder subsanar en aspectos que les van a dar los puntajes, sea por precio, sea por calidad, sea por industria nacional, emprendimientos de mujeres o MIPYMES, o incluso en los factores de desempate, porque precisamente eso es trascendental en la selección, y pasa mucho que los errores que se cometen son precisamente en estos, o omiten presentar los factores de desempate, y por tal motivo entonces pueden no resultar seleccionados en el proceso por un error de esta naturaleza. ¿Por cuánto tiempo se publica el informe de evaluación? Por 5 días hábiles en licitación pública y 3 días hábiles en selección abreviada y concurso de mérito. Una vez entonces recibidas las observaciones al informe o las subsanaciones, se presenta la respuesta a las observaciones y se hace la verificación de los requisitos que subsanaron. Posteriormente a esto, solo en licitación pública se surte la audiencia de adjudicación, y en el caso de obra pública, la apertura del sobre económico. En las demás licitaciones que no son de obra pública, simplemente se hace audiencia de adjudicación porque el sobre económico ya fue revisado en la evaluación. Si no hay licitación pública, ya después de la respuesta a observaciones, lo que se procede es con la emisión de la resolución de adjudicación, y ya se adjudica, se publica la resolución y se procede con la legalización del contrato, que les recordamos, en el caso del distrito, nuestros contratos ya son electrónicos, entonces se suscriben de manera electrónica a través del mismo SECOP2, se aprueban las garantías y se inicia la ejecución del contrato. En el caso de la mínima cuantía, vamos a ver que son por etapas casi las mismas, pero los tiempos son mucho más cortos. Es decir, se publica una invitación, se da traslado por un día hábil para que los interesados presenten observaciones o inquietudes a la invitación, se responden las observaciones, se expiden las adendas máximo un día hábil antes de la entrega de las propuestas, se reciben las ofertas, se evalúa al oferente de menor valor, eh, y si cumple con los requisitos habilitantes, pues se le acepta oferta a él. Si no, se le requiere para que subsane, se publica, digamos, el informe de evaluación, se hacen observaciones al informe de evaluación, se responden y ya se acepta la oferta presentada por ese oferente. Es importante acá resaltar en la mínima cuantía que el decreto 1860 estableció que en esta etapa, es decir, entre la presentación de observaciones y las respuestas, los que tengan la calidad de MIPYME deberán manifestar su intención de que la convocatoria sea limitada a MIPYMES, y la entidad, antes de la fecha prevista para entrega de ofertas, publicará un aviso en la cual informará si el proceso fue o no limitado a MIPYMES. Recordemos que con la 1860 se modificó el requisito para limitar la convocatoria a MIPYMES, de que fueran mínimo 2 entidades que soliciten la limitación. Entonces, siempre es muy importante tener presente esto, porque si la entidad limitó la convocatoria a MIPYMES, porque llegaron por lo menos las 2 solicitudes, solo podrán presentar oferta en ese proceso quienes tengan la condición de MIPYME. Y recordemos además que en la mínima cuantía el único factor de selección es el menor precio. Por eso la entidad inicialmente solo verifica que la oferta de menor valor, y así textualmente lo dice la norma, cumpla con los criterios establecidos en la invitación. Y si cumple con ellos, entonces procede a aceptar la oferta a quien haya presentado el menor valor. Siempre y cuando
para solicitar las aclaraciones sobre esa oferta que eventualmente se considera artificialmente baja. Por último, tenemos una modalidad que ya no es concursal, es decir, ya no es por convocatoria, pero que es una modalidad que trae la misma norma y es la contratación directa. Como su nombre indica, pues no es una convocatoria, es precisamente directa, pero es una modalidad que opera de manera excepcional porque solo se puede aplicar para las causales específicas que taxativamente señaló la norma, es decir, solo cuando se constituyan esos supuestos jurídicos que trae la norma para poder acudir a estas causales. ¿Y cuáles son esas causales de contratación directa? Son la urgencia manifiesta, que fue, digamos, la más utilizada en la situación del COVID, los empréstitos, que son los préstamos que solicitan las mismas entidades estatales, los contratos interadministrativos, la contratación de bienes y servicios del sector defensa, pues que por la naturaleza de lo que se esté adquiriendo tenga un carácter de reserva, actividades científicas y tecnológicas que demarquen el decreto ley 393 del 91, los encargos fiduciarios cuando no exista pluralidad de oferentes, y esta de cuando exista pluralidad de oferentes es una causal muy específica porque solo procede cuando se tenga los certificados que acrediten que es el único por ser el titular de los derechos de propiedad intelectual o de los derechos de autor y por ende es el único en el mercado. Es decir, cuando yo, por ejemplo, ya tengo adquirido un software y ese software solamente tiene un proveedor en el mercado y solo él puede hacerle soporte a ese software, pues eventualmente esa sería la causa empleada. La contratación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, o cuando se trate de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales, el arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles, y digamos que esas son como las causales. Se agregaron otras posteriormente, que es también cuando se requiera contratar peritos para la defensa en procesos judiciales, que también es una causal específica de contratación directa. Teniendo ya claro las modalidades de selección y teniendo claro que siempre nos van a verificar unos requisitos, vamos entonces ahora a hablar de cuáles son esos requisitos que como oferentes tenemos que conocer y que nos van a exigir en los procesos de contratación en las diferentes modalidades que ya vimos, ¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos habilitantes? Pues primero, entender que por requisito habilitante se entiende aquellas calidades que el oferente debe tener mínimas para poder eventualmente resultar ser proveedor de ese contrato. Y están dados en capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional. Es decir, ¿qué miramos en lo habilitante? Que esa empresa tenga lo mínimo para poder ser un contratista del Estado, es decir, que tenga su capacidad jurídica, que tenga una experiencia en ese objeto a contratar y que tenga una capacidad financiera y organizacional que le permita tener cierta solvencia para poder ejecutar ese contrato. Estos requisitos habilitantes se verifican en el RUP, Registro Único de Proponente, que lo expide la Cámara de Comercio, excepto para la mínima cuantía, que como les decía, no se exige registro único de proponentes. Normalmente, ¿qué documentos nos van a pedir siempre en un proceso de convocatoria? Nos van a pedir el certificado de existencia y representación legal con una fecha de expedición no mayor a 30 días. Muchas empresas tienen dentro de sus estatutos limitada la capacidad para contratar del representante legal. Cuando eso ocurra, entonces tienen que emitir la autorización del correspondiente órgano social. Y acá también hago mucho énfasis, ¿por qué? Porque muchas empresas desconocen en sus mismos estatutos cuál fue el órgano social que establecieron para autorizar al representante legal. Entonces, en ocasiones quedó condicionada la autorización por parte de la Junta Directiva, y en realidad quien está emitiendo la autorización es la Junta de Socios. Entonces, revisar bien cuál es el órgano social que ustedes establecieron en los estatutos, que era la encargada de autorizar a ese representante legal. Y solo deberá ser ese órgano social el que autorice al representante legal para poder contratar. Copia de la cédula del representante legal, la propuesta económica, la propuesta técnica si se solicita, la carta de presentación de la propuesta y una serie de formatos que normalmente vienen dentro del pliego de la invitación que deben ser diligenciados. Asimismo, se hace la
posteriormente, si resulta ser adjudicatario, la inscripción como proveedor del distrito. Y cuando tengamos revisor fiscal, debemos aportar todos los documentos asociados al revisor fiscal. Esto es, el certificado de la Junta Central de Contadores, la tarjeta profesional y la cédula del revisor fiscal. Acá tenemos, digamos, que algunos de los formatos que normalmente vamos a ver en las invitaciones y en los pliegos son formatos muy sencillos de diligenciar, que los vamos a ver precisamente cargados en los mismos pliegos y en Word, que solamente es como quitar los logos y diligenciar nuestros datos. Este es, por ejemplo, el de pago de aportes a seguridad social y para fiscales, que debe ir suscrito por el representante legal o por el revisor fiscal si hay lugar a ello. ¿Cómo podemos buscar los procesos de contratación en el SECOP 2? Ya, digamos, teniendo claro cuáles son los documentos que debemos recoger, cuáles son las, digamos, las modalidades, entonces saber cómo buscar el SECOP. Normalmente podemos tener, digamos, como estructura de organización en las empresas para empezar a participar en el Estado, pues consultar los planes anuales de adquisiciones de las entidades que nos interesan. Entonces ingresamos al SECOP 2 y filtramos por el año, en este caso ya sería 2023, el año, ponemos plan anual de adquisiciones y lo podemos darle clic en descargar. Ahí nos van a descargar todos los contratos que durante todo el 2023 tiene planeado el distrito realizar. Como empresa, ¿qué podemos hacer? Filtrar esos objetos por los que estén asociados a la naturaleza de lo que nosotros vendemos y empezar a mirar los meses de compra en los que la entidad estima publicar ese proceso. Y estar entonces en esas fechas programando, estar pendientes en la plataforma de que los procesos se van a publicar. También, obviamente, podemos consultar en el portal de la página del distrito, pero nos va a remitir siempre a la plataforma del SECOP. También, digamos que podemos consultar en el SECOP, entrando directamente a, cuando tengamos nuestros bloqueados como perfil de proveedores, le damos oportunidades de negocio, y ahí en oportunidades de negocio podemos empezar a buscar por búsqueda avanzada con palabras clave o por entidad o por fecha posible de publicación, y ya cuando nos interese un proceso le damos detalle y ya le damos entonces suscribirme a este proceso para que empezara a recibir información de ese proceso. Digamos que nosotros desde la escuela tenemos una capacitación específica en el uso del SECOP 2, que pueden estar, digamos, pendientes cuando anunciemos esta capacitación para que también empiecen como a formarse en el uso del SECOP 2 y en el manejo de la herramienta. Sin embargo, también Colombia Compra Eficiente tiene todas las guías, tutoriales y manuales que también, digamos, de manera voluntaria podemos ir viéndolos y practicando para poder ir adentrándonos en el SECOP. Algunas recomendaciones como ya generales para cerrar, siempre, digamos, estar pendiente de todas las redes sociales, de la plataforma del SECOP, leer a detalle siempre el pliego de condiciones, esto es sumamente importante. De verdad que la mayoría de errores e incluso pérdidas en la adjudicación por parte de los mismos oferentes sea por el desconocimiento del mismo pliego o incluso el cronograma. O también de no enviar a tiempo las observaciones y las inquietudes, porque cuando, digamos, las advierten ya finalizó la etapa respectiva. Como les decía, para la selección abreviada de menor cuantía, realizar la manifestación de interés dentro de los tiempos establecidos, obtener la autorización de la asamblea o de la junta de socios o del órgano social que corresponde cuando tengamos limitada la capacidad del representante legal. Cuando de pronto no nos den la capacidad del contrato porque no tenemos la suficiente experiencia, la suficiente capacidad financiera, pues de evaluar la posibilidad de presentarse con otras empresas en consorcio o en unión temporal, revisar muy bien cada uno de los formatos que deben diligenciar, verificar que el certificado de existencia tenga una fecha de expedición no mayor a 30 días. En el caso del registro único de proponente, presentar la renovación dentro de los tiempos de ley, y también aportar el RUP con fecha de expedición no mayor a 30 días, verificar muy bien cuáles son esos requisitos calificables porque son precisamente insubsanables para evitar errores en esos formatos o en la propuesta económica o en cualquier factor de calidad, verificar muy bien las causales de rechazo para evitar incurrir en alguna de ellas, calcular muy bien la propuesta económica, eso es sumamente importante.
obligatorio no solamente acarrea multas y que digamos ya la norma también castiga a esos contratistas que incumplen, no solamente con reducirles el puntaje, sino también incluso cuando hay lugar a una caducidad, pues quedamos inhabilitados para contratar con el Estado 5 años. Entonces, tener mucho cuidado en esos aspectos. Tener el aval de la propuesta cuando se exija aval de la propuesta, verificar muy bien la capacidad residual o el CAR residual para verificar en el caso de la obra pública que sí cumplan con él. Eh, el formato de experiencia, en los mismos pliegos establece cómo se debe acreditar la experiencia, entonces verificar que nuestros certificados tengan toda la información que se exige dentro del pliego para acreditar la experiencia y presentar la garantía de seriedad de la oferta. Eso es sumamente importante porque de verdad que pasa mucho que por errores en el cargue cargan una póliza que no es o no aportan la póliza de seriedad de la oferta. Entonces, en ese caso, entonces es causal de rechazo, es insubsanable si no se aporta la garantía de seriedad de la oferta. Entonces, tener mucho cuidado con la póliza de seriedad de la oferta porque si no la aportan es causal de rechazo. En la mínima cuantía no se exige póliza de seriedad, porque como les decía, es una modalidad que los requisitos son, digamos, menos que lo que se pide normalmente en las demás modalidades. Y siempre evitar hacer observaciones extemporáneas, es decir, tratar de hacer todas las observaciones y las actuaciones dentro de los tiempos que señala el cronograma del proceso. Digamos que hasta acá lo que teníamos como para contarles sobre todo el tema de conceptos básicos en contratación, las modalidades, algunos tips para que se presenten en los procesos. Les reitero, la mínima cuantía es una modalidad muy sencilla y pueden empezar a participar con sus empresas en esta modalidad. Recordarles pues que la escuela siempre está abierta como a brindar esos espacios para que cada vez más tengamos muchos oferentes en los procesos de contratación y precisamente fortalecer a las empresas para que sean grandes proveedores, para que presenten sus propuestas en los mejores términos y para que ojalá resulten ser adjudicatarios de los procesos. Y esos son nuestros canales de comunicación y que va a atentar Juan Pablo si de pronto hay algún aspecto que queramos profundizar o alguna inquietud importante que consideren que debemos como exponerla ante todos para la claridad también de todos los asistentes. Muchísimas gracias. Valentina, muchísimas gracias por la exposición. Por aquí el micrófono. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a verificar en el chat si quedan preguntas pendientes. Esperen un segundo.